Buen día, buenos días. Mi nombre es Joan Casals y a continuación les voy a explicar las actividades que realizamos desde la Fundación Miquel Agustí, especialmente nuestra contribución en el tema de la conservación de los recursos fitogenéticos. Así que les hablaré de esta infraestructura, que es el Banco de Germoplasma de la Fundación Miquel Agustí, Universitat Politécnica de Cataluña, y de nuestra intención de que constituya una librería de recursos fitogenéticos que esté al servicio de los agricultores. En primer lugar, para presentarme, decirles que soy profesor lector en la Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y Biosistemas de Barcelona y mi principal contribución en la escuela es la realización de la docencia relacionada con temas de mejora genética, pero también en temas de agronomía, especialmente en los grados de ciencias agronómicas y de sistemas biológicos. En paralelo, soy investigador en la Fundación Miquel Agustí, que es un centro de investigación adscrito a la Universitat Politécnica de Cataluña, en el que trabajamos en la realización de ensayos agronómicos para dar soporte técnico, especialmente en el ámbito de la horticultura. En la presentación que les voy a hacer hoy me voy a centrar especialmente en el tomate, dado que es la especie en la que he trabajado más en los últimos años. Nuestra contribución, como les he dicho, es principalmente la conservación de los recursos fitogenéticos. Estos recursos fitogenéticos son el resultado de la evolución de la especie desde el ancestro silvestre, que lo pueden observar en la pantalla. En el caso del tomate es el denominado Solanum pimpinellifolium. Es esta especie que tiene unos frutos de un tamaño muy pequeño y que, como resultado de la evolución de la especie y sobre todo del cultivo y de la selección por parte de los agricultores, hemos conseguido, a lo largo de miles de años de cultivo, hemos conseguido generar una elevada diversidad genética. Es sobre esta diversidad genética en la que se sustentan los trabajos de mi equipo de investigación. Pueden ver ahora en la pantalla un ejemplo de los primeros tomates que se describieron en Europa y pueden observar pues, la presencia que tenían de unas formas especialmente acostilladas. Y con esta imagen lo que les quiero trasladar es la relevancia que ha tenido la historia de la agricultura y sobre todo la contribución que han hecho muchas generaciones de agricultores en la selección de materiales que son los que han llegado a nuestros tiempos como uno de los legados de valor. Como resultado de esta historia, como les venía contando, se ha generado una gran diversidad de materiales que constituyen o que se han constituido como un reservorio de diversidad genética en la cuenca mediterránea. En esta pantalla podéis observar diferentes variedades que tienen mucho nombre en la cuenca mediterránea, especialmente en lo que es la costa mediterránea de la península ibérica y de Italia, así también del sur de Francia y de Grecia. Gracias a nuestra colaboración con otros equipos de investigación de Europa, hemos realizado diversos estudios donde hemos realizado una caracterización agronómica, morfológica y también por parámetros de calidad de la mayor parte de los materiales tradicionales europeos, unos resultados que pueden consultar en el artículo que ven citado en esta pantalla. Nuestros estudios han permitido determinar también que en Cataluña disponemos de una colección de materiales que son muy típicos de aquí y que constituyen un caso de estudio aparte. A continuación, les enseñaré algunas variedades que son típicas de nuestra zona y que nosotros consideramos que nuestro equipo de investigación, una contribución importante que realiza es la de conservarlos y mantener la semilla para las futuras generaciones. Son ejemplos de estas variedades tradicionales catalanas, por ejemplo, el tomate de Montserrat, que esto era un tomate muy típico y con mucho nombre en Cataluña, que se caracteriza por su forma surcada y generalmente porque se consumía al estadio de Pintón. Actualmente esta variedad ya no se encuentra en los mercados y gracias a las colectas de semillas que realizó mi equipo hace unos 20 años, disponemos de la semilla original de unas cuantas subpopulaciones de esta variedad. Otro caso de estudio, otra variedad muy importante en Cataluña, es el tomate pera de Girona, que viene a ser el hermano del tomate de Montserrat, pero que se cultivaba, como su propio nombre dice, en la región de Girona.
Como pueden observar en la imagen, se trata de un tomate también asurcado, pero en vez de ser más achatado, tiene un fruto con forma piriforme, es decir, con mayor altura del fruto. Además, es una variedad que se consumía en un estadio de maduración más avanzado. Otra variedad muy típica de Cataluña y también de otras regiones de la península ibérica y del sur de Francia y de Italia son las clásicas variedades del tipo corazón de buey, que tienen esta forma de corazón y que antiguamente eran muy apreciadas. Actualmente podemos encontrar variedades de este tipo en el mercado, semillas modernas, semillas comerciales. No obstante, antiguamente sí que existían estos materiales tradicionales que tienen una calidad sensorial excepcional. Otra variedad muy típica, que se diría exclusiva de nuestra zona, es lo que se llama el tomate parabenet, que es un tomate que se caracteriza por presentar dos lóculos, generalmente muy vacíos por dentro y que se utilizaban para la realización de tomate relleno. Es una variedad muy típica de la zona de Manresa y que también su cultivo ha entrado en fuerte declive. Otra variedad también de la misma región es el tomate esquenavert, que se caracteriza por la presencia de este cuello verde denso. Más materiales que podemos observar en nuestra zona es también el tomate del pimiento. Como podéis ver por la forma del fruto, el nombre se explica por sí solo. En este caso, otra vez, actualmente hay a disposición de los agricultores variedades mejoradas, pero en general podríamos decir que estas variedades antiguas, aunque tienen un rendimiento bastante pobre, presentan una calidad organoléptica muy similar. Y la colección de germoplasma en la que trabajamos tiene muchas otras variedades, por ejemplo, el tipo palo santo, el tipo del venac, el tres cantos, el pumeta, el de la creu, perdón, en toda una colección de materiales que son de una gran calidad. Materiales también como el tipo tomate rosa, que este es conocido en toda la península ibérica, pero aquí en Cataluña tenemos algunos casos especiales, como puede ser, por ejemplo, el tomate mandó de Collserola, que es un tomate que unos agricultores de la Sierra de Collserola, que está localizada en la propia ciudad de Barcelona, están recuperando y están impulsando su cultivo en los últimos años. Y en Cataluña también tenemos un caso paradigmático, que es el tomate de colgar, que es de hecho una variedad de variedades, porque hay muchas variedades del tipo tomate de colgar y que presenta dos características. La primera es que su uso es específico para untar el pan, y la segunda es que tiene una muy larga post cosecha. Son unos frutos que pueden conservarse más allá de 6 meses sin necesidad de refrigeración. Aquí en la imagen pueden ver las diferentes poblaciones que conservamos en el banco de germoplasma y, como pueden ver en los nombres, estas poblaciones fueron colectadas en diferentes municipios de Cataluña. Todos estos materiales, todos estos recursos fitogenéticos, en mi equipo de investigación, lo que realizamos son estudios de caracterización tanto agronómica como de fondo genético, con el objetivo de conservar, pero también de clasificar. Consideramos que mediante la clasificación lo que permitimos es facilitamos el acceso a los agricultores a estos recursos fitogenéticos, dado que les podemos ofrecer datos de caracterización que les permitan, vamos a decirlo de manera coloquial, pescar en estas colecciones de recursos fitogenéticos. Al final, la colección que gestionamos es una colección formada por casi 2.500 variedades de 29 especies hortícolas diferentes y, como pueden ver en la pantalla, casi podríamos decir que el 50% son variedades tradicionales catalanas. Las colecciones más importantes que disponemos en el banco son de judía y tomate, pero también tenemos colecciones importantes de los diferentes tipos varietales de Brassica oleracea, lo que son coles, brócolis y coliflores, o también de lechuga. Como pueden ver en la pantalla, pues tenemos 200, casi 240 entradas de coles y brócolis y unas 76 de lechuga. En la pantalla también pueden observar un mapa de la región de Cataluña, donde les indicamos las zonas en las que hemos realizado las colectas de estas semillas entre los agricultores locales. Al final, y como hoy estamos centrados en el caso del tomate, en esta pantalla les presentamos los materiales que tenemos conservados en esta colección de tomate del Banco de Germoplasma de la Fundación Miquel Agustí, Universitat Politécnica de Cataluña, y como pueden observar,
Uno de los tipos varietales más presentes en nuestra colección es el tomate de colgar, con un total de 298 entradas. Eso es una buena manera de explicarles que de una variedad no solo conservamos una población, sino que lo que estamos realizando es una conservación masiva en la que intentamos conservar todas las poblaciones que los agricultores a lo largo de años y años de selección han ido generando. Como pueden ver en la pantalla, otras colecciones importantes son las que hemos hablado antes, del tipo Montserrat y Pera de Girona, que eran variedades muy apreciadas en Cataluña, que podríamos decir que ha desaparecido su cultivo comercial y tenemos la suerte de que antes de su desaparición, mi equipo realizó colectas de germoplasma entre los agricultores y como pueden ver, conservamos en el banco 64 poblaciones del tipo Montserrat y 62 del tipo Pera de Girona, por lo tanto garantizando la conservación de estos materiales. Pueden ver en la pantalla que también conservamos materiales de los tipos palo santo, corazón de la buey, tomate de la cruz y también otras variedades que han ido llegando al banco de otras regiones de Europa, como materiales italianos del tipo pera abruzzo o materiales franceses del tipo marmande, entre otros. Otra de las contribuciones que intentamos realizar desde mi equipo de investigación es, partiendo de esta diversidad genética, generar nuevas variedades que se adapten a los requerimientos agronómicos de los agricultores. Aquí en la pantalla les enseño un caso de un programa de mejora que hemos realizado dentro del tipo tomate de colgar para obtener variedades que presenten un crecimiento determinado y también una inflorescencia compuesta con el objetivo de promover y facilitar el cultivo rastrero, es decir, sin poda ni encañar, del tomate de colgar. Esta es una necesidad que nos han trasladado los agricultores que colaboran con el equipo y la variedad resultante, que lleva este código 2.9, está siendo distribuida de manera gratuita entre los agricultores colaboradores para que puedan cultivarla. Otro ejemplo de trabajo de mejora genética que realiza mi equipo es la actualización de algunas variedades tradicionales. En este caso pueden observar en la pantalla diferentes variedades que estamos desarrollando a partir de un tomate tradicional tipo Pera de Girona que lleva este código LC192. Esto es una variedad colectada en la región de Girona y a partir de cruces y selección hemos desarrollado nuevas variedades que llevan introgresados diferentes genes de resistencia a virosis. Es decir, estamos generando una nueva colección de variedades tradicionales que manifiestan esta resistencia a diferentes virus que para algunos agricultores es un requerimiento agronómico para hacer viable el cultivo de estos materiales. Otros proyectos en los que colaboramos, por ejemplo, el proyecto Harnestom, en el que colaboramos con diferentes centros de investigación europeos y en este proyecto estamos encargados principalmente de toda la parte de selección participativa y de abertura de estas colecciones de germoplasma a los agricultores y las agricultoras. Pueden ver en la pantalla diferentes imágenes de agricultores colaboradores con el proyecto en los que se les distribuyó plantel de variedades de estos bancos de germoplasma y también imágenes de diferentes variedades que estamos desarrollando en el marco del proyecto. Al final, uno de los factores limitantes para el uso de estos recursos fitogenéticos es la abertura de los bancos de germoplasma y permitir que los agricultores, de una manera sistemática, fácil y útil, puedan acceder a estas colecciones de germoplasma. En este proyecto Harnestorm lo que estamos intentando es estudiar diferentes estrategias que nos permitan facilitar este acceso a los materiales y que los agricultores puedan escoger aquellas variedades que son más interesantes para su propio sistema de cultivo y tipo de comercialización. Y nada más, aquí acabo mi presentación. Les dejo los datos de contacto, tanto los datos de mi centro de investigación, de la Fundación Miquel Agustí, como mi correo electrónico. Y les repito el mensaje de que nuestra contribución intenta ser o pretende ayudar en la conservación de los recursos fitogenéticos y el desarrollo de programas de mejora genética, pero al final nuestra intención es que estas variedades puedan ser accesibles para los agricultores, con lo cual en caso de que quieran más información o quieren acceder a estos materiales, no duden en escribirme un correo electrónico. Muchas gracias por su atención.